Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Soy el doctor Marco Cházaro, ginecólogo y obstetra y especialista también en fertilidad. El día de hoy voy a hablar sobre riesgos y beneficios del uso anticonceptivo. Gran pregunta, gran dudas. Les llegan a recomendar que usen un anticonceptivo médico y luego entra el pánico, entra el miedo, las dudas, de qué sirve o por qué me puede servir. Y luego hay pacientes que también o mujeres que usan anticonceptivos y no necesariamente es para anticoncepción, sino que la palabra adecuada, que es hormonales orales, estos tienen diferentes funciones y es lo que vamos a revisar ahorita en este momento. También cuáles son los mitos sobre ellos y cuáles son los riesgos, lo que se debe evitar. Por ejemplo, para empezar, ¿qué son los anticonceptivos o qué hablamos de hormonales orales? Los hormonales orales están principalmente formados de dos hormonas que la mujer en sí ya tiene, que son los estrógenos y es la progesterona. Esto viene en un ciclo ovárico regular, la producción de estas hormonas, y este tipo de hormonas son hormonas de tipo sintéticas o parecidas o similares a las naturales, las cuales tienen que ver con cambios y funciones que tienen en la mujer. Entonces son estrógenos y progesterona. También existe la progesterona por sí sola, que se da como anticonceptivo en mujeres, por ejemplo, en lactancia u otro tipo de casos. Que no me voy a entrar en ello, después hablaremos en otro tema de más de los tipos de anticonceptivos. Pero hablamos principalmente de que están hechos de estrógeno y progesterona. Además, de qué se componen los anticonceptivos, cuáles son los principales mitos que están en relación al uso de anticonceptivos. Uno de ellos es, doctor, ¿aumento de peso con los anticonceptivos? Sí y no. Sí, en el aspecto de que el anticonceptivo te puede aumentar el deseo de comer ciertos alimentos, como por ejemplo carbohidratos, que ya saben que los carbohidratos que tienen mucho que ver ahorita con la cuestión de aumento de peso, entonces carbohidratos hay que evitarlos. Entonces la mujer puede aumentar de peso porque puede aumentar su ingesta de carbohidratos por esa ansiedad. Acuérdense que tiene progesterona y la progesterona es la hormona principal del embarazo. Es algo así como un embarazo también. Les puede dar ese deseo y esas ganas de ingerir carbohidratos. Entonces, si la mujer usa anticonceptivos y sabe que puede tener ese efecto, es evitarlo. Obviamente llevar una buena dieta y no tiene por qué subir de peso. Ahora hay anticonceptivos que tienen un efecto de ligera retención de líquidos, que los más nuevos casi no tienen ese efecto o es nulo. Por lo tanto, si una mujer puede subir 1 kilo o 2 durante el anticonceptivo, puede pasar y decir, ok, es el anticonceptivo. Pero si la mujer dice, doctor, subí 15 kilos o 20 kilos utilizando tal anticonceptivo, no mamá. Eso pasó porque comiste mucho o comiste mal, porque muchas veces incluso no tiene tanto que ver sino de la cantidad del alimento, sino el tipo de alimento que se está ingiriendo. Otro mito, cuestiones de infertilidad. Los anticonceptivos como tal, los hormonales orales no producen infertilidad. Yo me dedico a biología de la reproducción y se los puedo asegurar. ¿Qué es lo que pasa? Una mujer que tiene 22 años, por ejemplo, usa un anticonceptivo, o 24, y se espera hasta los 32 o 34 años para embarazarse. Y durante todo ese tiempo utilizó anticonceptivos. No se embaraza, ¿quién tiene la culpa? Anticonceptivos. Pero no es así. Lo que afecta a la fertilidad realmente es el postergar la fertilidad. Es decir, si una mujer no tiene su fertilidad igual a los 24 que a los 34. Y otra situación está en que tal vez la mujer tenía otro factor de fertilidad que estaba asociado. Al amor tenía obstrucción de las trompas, o al amor era incluso su pareja, y no se dieron cuenta o no se supo porque precisamente postergó la fertilidad. Entonces, el anticonceptivo o los hormonales orales no están relacionados con infertilidad. Por lo tanto, el mito de infertilidad, descartado. Otra cosa, cáncer. En relación a lo que es el cáncer, una mujer que está joven, que recibe hormonas como los anticonceptivos, no le va a aumentar su riesgo de cáncer. De hecho, en aquellas mujeres que tienen ciclos muy irregulares, y les puede hasta disminuir el riesgo de cáncer de endometrio. Y hay estudios que está asociado incluso a disminución del riesgo de cáncer de ovario, pero aquí hacen más pruebas o para poder definirlo realmente, pero realmente no está asociado directamente con cáncer el uso de hormonales orales. Pero en pacientes jóvenes, si una mujer de 50 o 60 años, su forma natural era que a sus 50 o 60 años ya no necesitaba hormonas y sin embargo las damos, puede aumentar el riesgo. Y digo puede, porque no necesariamente. Hay otros factores que son de mayor riesgo, como la obesidad, por ejemplo. Pero una mujer que usa anticonceptivos que es joven no le aumenta el riesgo de cáncer, y después de los 50 sí dependerá de la paciente y hay que vigilar. Entonces, mujeres jóvenes, hormonales orales no les aumenta el riesgo de cáncer. En relación a lo que tiene que ver con beneficios, los anticonceptivos generalmente pueden tener un efecto antiandrogénico, es decir, contra las hormonas masculinas. Estas hormonas masculinas pueden reducirse con el uso de anticonceptivos.
Entonces, uno de las ventajas puede ser mejora en cuestión de la piel, mejora en cuestión de lo que tiene que ver con el cabello, entre otros usos, aunque no lo usamos específicamente para eso, pero también, por ejemplo, para cuestiones de acné, en algunas pacientes pueden mejorar dependiendo del tipo de acné. Cuestiones quistes en los ovarios. Yo he dado todos temas anteriormente de quistes en los ovarios. Más adelante invito a que los vean en mi página de Facebook, hablar de los quistes, pero generalmente para hay quistes que sí no son normales y sí ayuda a quitarlos, aquellos quistes que se llaman quistes residuales. También los anticonceptivos ayudan con los sangrados menstruales, es otro uso, además de los quistes que puede haber ováricos. Los sangrados menstruales, cuando estos son muy abundantes, el anticonceptivo lo que hace es disminuir la cantidad de sangrado. Por lo tanto, disminuye la cantidad de sangrados. Es uno de los principales usos también que se dan. Cólico menstrual. También en el momento en que disminuye lo que es la cantidad de sangrado, los anticonceptivos pueden servir para disminuir el cólico menstrual. Y también tiene que ver con disminución de un problema que se llama endometriosis. La endometriosis, que también es otro tema que hay que tratar, que generalmente está asociado con infertilidad, pero muchas veces con dolor pélvico, dolor en una mujer que está menstruando, que le duele mucho cuando menstrua. Esta endometriosis puede disminuir, o más bien no progresar o progresar más lentamente si se utilizan hormonales orales. No quitarla, pero sí hacer una progresión que avance más lentamente y regular ciclos, que también es de lo más frecuente. Mientras una mujer usa una hormonal oral, generalmente va a regular sus ciclos menstruales. Hay pacientes que por diferentes formas tienen irregularidades en la menstruación, en sus ciclos. Hay que identificar y hay que ver por qué está pasando esto, pero en muchas pacientes el tratamiento es ese. Pero definitivamente una paciente que siempre es irregular o tiene meses irregular, hay que definir cuál es el diagnóstico. Ahora vamos con dónde o cuándo no deben de usarse hormonales orales. Los hormonales orales deben de evitarse en pacientes que tengan enfermedades del hígado. El hígado es el principal laboratorio de nuestro cuerpo, de hecho el mejor y se puede decir casi el único, pero ahí se procesan muchas sustancias, de hecho las hormonas, entonces pasan por el hígado, y una mujer que tiene un problema del hígado debe de evitar los anticonceptivos por diferentes situaciones o complicaciones que pueda haber. Otra cosa es en pacientes que han tenido tumores que dependen de hormonas. Por ejemplo, una paciente que tuvo una tumoración en su pecho de 38 años y ese tumor dependía de hormonas. No se le deben de dar hormonas a esa paciente nunca, porque eso aumentaría su riesgo, porque ese tumor precisamente depende de hormonas. También hay que tener cuidado mucho con las fumadoras. Las fumadoras, sobre todo aquellas mayores de 35 años, que fuman más de 10 o 15 cigarrillos por día, tienen mucho mayor riesgo de problemas de coagulación de la sangre. Entonces, estas mujeres también deben de evitar los hormonales orales. Y mujeres que ya tienen antecedentes de problemas de coagulación de la sangre, aquellas mujeres que han tenido embolias o tromboembolias, ya sea venosas, profundas de piernas o pulmones, esas mujeres tienen que evitar el uso de anticonceptivos hormonales orales también. Entonces está muy definido cuáles son las contraindicaciones. Incluso también se habla de la mujer que tiene migraña con aura, aquella mujer que tiene dolor de cabeza, pero no cualquier dolor de cabeza, sino aquella que avisa y se presenta con un anuncio, se llama migraña con aura. Ahora, hay muchas mujeres con migraña y se pueden utilizar anticonceptivos, pero específicamente en ese tipo de migraña se debe de evitar porque está asociado a otro tipo de complicaciones también. Entonces, hablamos de los riesgos y beneficios y se dan cuenta, realmente hay muchos beneficios en relación, o más bien muchos manejos para el uso de anticonceptivos. Algunos de los mitos que son falsos y conociendo qué efectos secundarios se pueden tener y conociendo cuáles son las contraindicaciones para el uso de hormonales orales. Espero que la plática haya sido de su agrado. Cualquier comentario o duda pueden comunicarse conmigo. Aquí aparecen los números telefónicos, también aparece mi correo electrónico y estoy a sus órdenes para cualquier información. Excelente día.